Qué importante es la experiencia de poder construir una familia. Qué importante es para una mujer tomar la decisión de su vida, de avanzar hacia un proyecto en compañía de una pareja y probablemente en el futuro con hijos. Qué importante es mirar los logros de una historia de éxito después de 30 años de trayectoria y de un caminar que hoy vamos a poder descubrir. Hoy tengo como invitada a mi amiga Claudia Elba Álvarez Morales. Ella tiene una maestría en Ciencias de la Educación Familiar, es licenciada en Terapia de la Audición, la Voz y el Lenguaje Oral y Escrito, tiene un certificado en Psicología Positiva, es asesora familiar y está dedicada a la educación, la capacitación de las familias y da cursos, talleres para formación constante en el bienestar de los padres y los hijos. Claudia, gracias por estar aquí, por la invitación. Bienvenida. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo empezó hace 30 años la historia? ¿Qué decidiste? ¿Cómo una mujer llega con tantas ilusiones? ¿Dónde deposita los sueños que tiene para triunfar? ¿Y dónde coloca el proyecto de hacer una familia? ¿Se puede todo? ¿Es difícil? ¿Qué decides? ¿Qué pasó contigo? Bueno, pues para empezar, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta. Además, me encanta hacer esto contigo. Nos conocemos de hace mucho y pues bueno, todo esto que me estás preguntando, pues me mueve y bueno, pues vamos a aportar. Bueno, pues como bien lo dices, hace 30 años estábamos estudiando una carrera, estaba yo estudiando para ser terapeuta de lenguaje, entonces tienes los planes de hacer tu consultor, de trabajar con los niños. Me casé y decidí irme a vivir a la ciudad de Querétaro, pensando que era una mejor ciudad para tener una familia, para tener hijos. La Ciudad de México me parece un poco complicada, ¿no?, para hacer eso. Y bueno, la verdad es que la ciudad nos permitió a mi esposo Edgardo y a mí hacer eso, ¿no? Empezar una familia, consiguió un muy buen trabajo y bueno, pues empezamos con toda la ilusión de que podíamos hacer lo que quisiéramos, de que podíamos trabajar, de que podíamos tener nuestras hijas o hijos, bueno, ¿no?, en ese momento. Y así fue. Entonces, pues yo venía de estar trabajando con niños de educación especial y de repente pues soy mamá de 2 niñas y pues en ese momento, después de la información que yo tengo de trabajar con los niños, decido que mis hijas merecen la atención total mía y decido cerrar mi consultorio y dejar hacer lo que estaba haciendo en forma profesional y dedicarme a eso. Eso también le causó un problema a mi esposo, ¿no? Porque también veníamos de ser un equipo, que en ese momento vamos a trabajar en pareja y vamos a poner los dos dinero y de repente, pues, ya cuando eres padre no es lo mismo y sabes qué es lo importante, qué es lo que tienes que hacer. Muchas veces esas decisiones no son tan claras, pero te das cuenta que hay que hacer algo, que hay que tomar la decisión y seguir adelante. Perfecto. Entonces, ahí hay algo importante. Arrancan las mujeres con una ilusión enorme, en el mayor número de casos, hay mucha ilusión, hay mucho deseo. Pero cuando vienen las realidades, cuando llegan los hijos, cuando empieza esto a ser evidente que la vida cambió, se empieza a desmoronar algo en el interior de la gente, sobre todo en las mujeres, que son muchas veces las que renuncian, ¿no?, a una carga más grande de esfuerzos, ¿no? Y el hombre, de alguna manera, muchos de los hombres siguen el proyecto laboral, salen de casa y regresan en la noche y trabajan y son productivos. Pero, ¿qué pasa dentro de la mujer cuando ya está con su hijo y cuando el señor se fue a trabajar, ella está en casa? ¿Dónde dejas esta idea de yo tendría que estar en otro lugar? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo batallas? ¿Qué haces? Y ese cambio es muy difícil. Tienes un chip
donde te han enseñado. Yo vengo además de una familia donde tengo un padre médico, una eminencia médica y una mamá dedicada a la familia. Entonces tenía los dos, ¿no? Entonces ya cuando estoy enfrente de esa decisión, pues no es fácil. No es fácil. Creces con la idea de que vas a poder con todo, que vas a trabajar. Pero la realidad es otra, ¿no? Entonces sí te tienes que dar cuenta que cuál es la prioridad. Y entonces de tomar la decisión, pero no es fácil. O sea, sí es un duelo. Sí tienes que pasar por este proceso de duelo, decir, bueno, estoy renunciando a mi trabajo profesional en este momento porque voy a dedicarme a esto. Y es difícil. Y en ese momento no es tan fácil tomarlo bien, decir, ay, pues voy a estar con los pañales, voy a estar con los niños, no duermo, porque además pierdes muchas cosas, ¿no? Pierdes tu libertad económica en ese momento, pierdes tu control del tiempo, ¿no? Porque pues ya estás ahí. Estás al servicio de los bebés, de cuando quieren comer, cuando hay que llevarlos. De la casa y del esposo y de los otros bebés, ¿no? Porque algunas cosas ya las manejas, ¿no? Cuando estás en pareja lo haces, pero ya cuando son los hijos pues te consumen todo el tiempo, ¿no? Y además tú estás también en el proceso de sanar y recomponer tu cuerpo después de un embarazo, que no es cualquier cosa. Y que generalmente eso no se toma en cuenta, ¿no? O sea, nace el bebé y todo el mundo está pendiente del bebé y la mamá pues que se recupere y adelante porque al otro día tiene que cambiar. Entonces tienes que hacer todo ese ajuste. Entonces al principio no es fácil. Esa decisión, Claudia, las mujeres, muchas mujeres y también muchos hombres, vemos eso como una pérdida. Es decir, pareciera que en esa operación donde la mujer decide renunciar a su proyecto profesional y se queda en casa a los hijos, ocultamente hay una sensación en muchas personas de que esa decisión es negativa. Esa decisión es perder. Esa decisión es quitar, es esclavizarse. ¿Es verdad o es un ganar? Pues mira, yo creo que aquí tiene que ver cómo ves tú la vida, cómo te educaron, pero también hay mucho de lo que hay alrededor, las exigencias sociales, ¿no? Creo que ahora hay mucha confusión de lo que debemos hacer las mujeres, lo que no debemos hacer las mujeres. Las mujeres somos muy rudas también entre nosotras. Las mujeres que trabajan critican a las que no trabajan, las que no trabajan critican a las que trabajan, las bonitas a las feas, o sea, es constantemente estás en un ambiente hostil que te está diciendo qué es lo que tienes que hacer. Entonces, muchas veces entender qué es lo que tú quieres hacer, pues no es fácil. Pero si estás consciente que eso es lo que tú quieres hacer, pues es más llevadero, pero el paso, pues cuesta trabajo entender, bueno, ok, pues sí, no voy a tener esto, pero voy a atender a mi familia y eso fue lo que yo decidí, pero tardé un poco, pues sí tuve un poquito de depresión, sí me sentí un poco incómoda con la idea. Hubo obviamente también ajustes a nivel económico con mi esposo y conmigo, porque ahora él se tenía que hacer cargo de todo cuando era en pareja. Entonces era el choque entre que yo no tenía y él ahora se tenía que hacer cargo de todo. Y además había que atender, ¿no?, a un tercero o cuarto miembro de la familia. Entonces, todo ese proceso no es fácil. Ese proceso, ¿cuánto tiempo es? O sea, ¿habría forma de que dijeras, bueno, los primeros 5 años son de adaptación, después 3, o hasta que los hijos tienen 10 años? O sea, ¿hay alguna forma a tu parecer, de establecer un ciclo, una categoría en el tiempo? Pues mira, yo creo que es difícil decir tiempo, pero bueno, sobre todo con mi primer hija, pues fue el cambio, ¿no? Fue el momento de la decisión, etcétera. Pues entre que te estás acostumbrando a ser papá, estás entendiendo lo que tienes que hacer, entre que te estás recuperando, etcétera, pues por lo menos el primer año no es muy difícil. Muy difícil. Muchas parejas ahora en ese año se están separando, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Que no entendemos que es un proceso, que hay que ajustarse, que hay que entender qué es lo importante.
Por ejemplo, eso que es tan importante, un año. Hoy, visto a través de tu historia de 30 años, pues un año fue nada, ¿no? Claro, pero en ese momento es todo. ¿Por qué entonces? ¿Qué pasa ese año? O sea, ahorita nos están acompañando muchas mujeres tal vez que están justo en su proceso recién casadas o van a tener un bebé. Llevan unos meses y a lo mejor ya están más que arrepentidas. ¿Qué les dices a esas mamás que te están viendo que llevan un año o que van a nacer su bebé y que están en este episodio de este ciclo inicial, o arrepentidas o pensaron que hicieron mal o desesperadas? ¿Qué se les dice? Pues primero que entendemos eso, ¿no? O sea, no es fácil. Cambiar lo que tú tienes planeado con tu vida o lo que quieres hacer, de repente llega este bebé que es todo para ti. Primero, a mí me quedaba claro que eso era lo que tenía que hacer. Claro, que ya estaba yo ahí, pues no era tan cómodo, ¿no? Pero lo mantienes la decisión porque sabes que es lo mejor para ti y para tu familia. Y lo que yo dije, bueno, ya estoy aquí, ya tengo mi familia, tengo que hacerme cargo de mi casa, de la comida, de las bebés, etcétera. ¿Qué puedo hacer para que esto funcione y funcione bien? Porque yo me estoy sintiendo triste o siento que no soy eficiente, nadie te enseña a ser mamá y a llevar la casa, todo eso. Entonces, sí lo aprendes de tu casa, por supuesto, ¿no? Mi mamá me enseñó todo eso, pero en este momento, pues nadie te enseña cómo vas a llevar todo eso cuando tú eres papá o cuando tú eres mamá. Entonces yo estudié un diplomado que así se llamaba, Organización del Hogar Empresa. Entonces yo di empresa, dije, tú sigues siendo profesionales. Claro. Sí, porque seguimos negando esta parte. Eso es muy común. Esta parte se subestima. Claro. Pareciera que la mujer que se queda en casa y todavía es una renuncia negativa, es algo que no ponemos en el currículum, ¿no? Claro. Es algo que no tiene valor. Exacto. Y eso, si tú no aprendes a darle valor, pues obviamente vives en un sufrimiento pensando que eres esclava de la situación, ¿no? En el camino me contabas antes de llegar acá, me decías que hay que honrar la casa y el hogar. Y yo decía, ¿cómo? Nunca había pensado en cómo una mujer va a honrar la casa y el hogar. ¿Cómo se hace eso? Pues eso, entendiendo que esto es lo que yo estoy construyendo. Esto es mío. O sea, esto donde yo estoy viviendo, yo lo escogí, yo lo elegí. Nadie me tiene aquí a fuerza. Yo escogí a esta pareja. Yo escogí y elegí ser madre en este momento. Y la cantidad de hijos que tengo, ¿no? Entonces... Y elegí este hombre. Por eso fue que dije este esposo, ¿no? Esta cosa. Eso, y es trabajo en equipo. Es trabajo en equipo. Entonces... No estoy sola, para empezar, es un trabajo en equipo. Entonces, ¿qué es lo que representa esto que tengo enfrente? En este lugar vamos a crecer, van a crecer mis hijas, vamos a conversar, vamos a discutir, vamos a hacer una vida. Cuando yo entiendo que esto que estoy construyendo va a estar conmigo y nos va a acoger y nos va a abrazar todo el tiempo, empiezo a darle eso, respeto, amor, cuidado, ¿no? Porque si yo empiezo a pensar que, no, la limpiada todo el tiempo, el traste, no es el traste, no es la barrida, no es la atención, está limpio porque yo quiero que vivamos limpio. Yo quiero que vivamos en armonía. Yo quiero que este sea un lugar de encuentro. Yo quiero que este sea un lugar donde podamos platicar, que sea un refugio, un lugar donde la gente aquí se la pase bien, que se sienta cómodo, ¿no? Que podamos traer amigos, familiares, invitados y que estemos bien. Que sea un refugio. Eso, ¿no? Vivir bonito. Eso, vivir bien, bonito, sano, ¿no? ¿Cuánto dura eso? ¿Cuánto tiempo le toma a una pareja decir, ya lo logramos, ahora sí pasamos a otro momento? Yo creo que no. Yo creo que no tiene un límite. Yo creo que constantemente estás construyendo eso. Porque además, pensando un poco en las que están empezando con esto, todo va cambiando, todo va
se va transformando, el tiempo pasa. Tus hijos no van a ser bebés siempre, ni van a tener 2 años, que es cuando más se desgastan, porque tienes que estar agachado, enseñándolos a caminar. Y después tienes que enseñarles a andar en bici y a escribir, o sea, empiezas con todo ese proceso, o sea, todo. No hay un momento cómodo que digas, ay, es muy fácil ya. Yo creo que es cómodo en el sentido que empiezas a controlar el espacio. Porque obviamente cuando tú tienes bebés y la casa y la ropa y la comida y tú no te sientes bien o no te ves bien, y además también empiezas a despegarte un poco de la pareja, pues estás atendiendo y empiezas a conectar todo eso, a conectarte con tu pareja, a controlar tu espacio, a controlar tu porque en realidad no controlas, más bien empiezas a ajustarte un poquito a ¿cuál será la palabra? Favorecer, organizar. Sí, pues bueno, a tener un poquito más de control de la situación, porque lo que pasa ahí es que sientes que es demasiado, que no puedes controlar, ¿no? Y los primeros años o hasta la secundaria, ¿hasta qué momento esta sensación de tener que, digamos... Por eso te digo, en cuanto empiezas a sentir que ya controlo la comida, ya controlo la casa, ya no se me viene encima, ya sé cuándo lavar la ropa, dónde ir al súper, cuando yo empiezo a sentir eso, pues es más fácil que ya puedas hacer más llevadero lo que estás haciendo con tus hijos. Porque además nuestros hijos nos van demandando con el tiempo más cosas o diferentes cosas, ¿no? No es lo mismo un niño de 2 que el de 10, que el adolescente, y entonces ahí viene otro brinco, ¿no? Ya en la adolescencia empiezas a toparte con otras cosas, porque ahí empiezas con cosas también tuyas, ¿no? El adolescente ya te empieza a reflejar, o sea, cosas que pasan con uno y con los hijos, ¿no? Es otra dinámica. Entonces, pensando en la etapa inicial, ¿cuáles serían las recomendaciones, las sugerencias para estas mamás que empiezan su proceso de familia, los primeros 10 años, por ejemplo, que es el inicio? Pues primero, que sepas qué quieres. Bien. Eso es importante. ¿Qué quieres tú? ¿No? Y recomiendo que se hagan esta pregunta antes de tener hijos, ¿no? O sea, no ya cuando están ahí, ¿no? Porque si lo que tú quieres es ser exitoso y tener un trabajo al 100%, pues obviamente un hijo va a requerir de tu atención, ¿no? Entonces creo que esa pregunta te la deberías de hacer antes, Okay. ¿no? Si no hubiera hijos y solo hubiera una pareja, ¿es lo mismo? Yo creo que no, porque tu relación es con un adulto con el que estás haciendo tu vida y puedes manejarla mejor. Los hijos son los que vienen a cambiarte, los que vienen a hacerte crecer, los que vienen a que tú te des al otro. Y eso también es difícil al principio, ¿no? Hay familias que se construyen en un principio sin un plan de un hijo, y en el camino surge. Y hay otras que nacen con la intención de un hijo y en el camino no lo queremos. ¿Qué desafío tienen que presentar estas mujeres, las que no lo querían y terminan queriéndolo, y las que sí querían y terminan no queriendo? ¿Cómo se descubre? Porque muchas no pueden tener una idea fija desde el día 1. Claro. ¿no? Y en el camino creían que querían ser madres y querían arrancar una historia de familia y de repente no la quieren. Primero quiero contestar tu pregunta. ¿Qué sugerencias pueden servir? Primero, la que dijimos, ¿no? Que sepas qué quieres. La segunda es que te informes. Tienes que leer. Tenemos que leer. Yo creo que no hay nada como aprender, como informarte qué pasa, ¿no? ¿Qué está pasando con mi bebé? ¿Qué edad tienen nuestros hijos? ¿Qué va a pasar? Te ayuda a que no estés constantemente en la sorpresa o que no sepas qué es lo que está pasando, ¿no? Okay. O sea, tú entiendes que ya o un berrinche o cómo puedo manejar una conducta, qué es lo mejor que tengo que hacer aquí, ¿no? No me va a ayudar si yo permito esto. Entonces también te va haciendo que tengas mejor calidad de vida familiar y estás realmente formando hijos. Y también tienes que leer qué pasa contigo, informarte qué pasa contigo. Y si tú no estás bien, pedir ayuda, pedir apoyo, ¿no? Y otro consejo es conectar con tu pareja.
Eso ha sido, creo, lo más importante en mi historia. Entender que mis hijas son nuestra responsabilidad, pero el plan es con mi esposo, ¿sí? Entonces, conectar con él. Y esto yo lo aprendí cuando estudié todo esto del hogar y de la casa, de cómo organizar una casa, cómo organizar documentos, cómo organizar los alimentos, cómo limpiar, que bueno, uno cree que ya lo sabe porque lo tienes de la casa, pero esto que estudié venía de cómo se organiza un hotel. En la Universidad Panamericana tienen lo que es el SDAI, y es cómo se organiza un hotel y lo movieron a una casa. Okay. Entonces, pues bueno, son cosas muy técnicas, pero son muy prácticas. Por ejemplo, alguien que nos está mirando y dice, ¿dónde quiero aprender a mi casa y todo? ¿Tú das esta formación? Sí, obviamente ya cuando lo aprendí, pues lo empecé a practicar y obviamente, pues me ayudaron muchísimo y la gente que me rodeaba, familiares, amigos, me decían, oye, qué padre, enséñame esto. Y bueno, pues yo di cursos antes de lo que hacía yo de terapia del lenguaje y dije, bueno, pues puedo hacer esto también. Y en ese momento de la historia lo pude hacer, y pues di estos cursos varios años a amigas y constantemente el siguiente grupo ya lo tenía lleno porque ese grupo le decía al otro y así. ¿Y estás retomando ahora? Sí, lo dejé un tiempo y y ahora otra vez. Ahora aquí abajo vamos a dejar los datos de Claudia por las mamás que estén interesadas en buscarla. Pueden conectar con ella para pues que las puedas ayudar y las puedas dirigir hacia donde y es tienen, ¿no? Eso es más que sepas cómo doblar la ropa o cómo acomodarla, porque ahora ya hay mucho en internet. En ese momento no había tanto, ahora ya te metes y te dicen que la cajita, cómo acomodar, ¿no? Pero no es eso, es más esto que estábamos hablando. Cómo honrar tu casa, cómo hago que para mí sea más fácil. ¿Cómo me organizo para que esto sea más cómodo y no esté siempre en el sobresalto o esté siempre en la tristeza porque no puedo controlar nada de lo que está pasando? Bien. ¿No? Esta primera etapa de tu vida, casada, tu matrimonio, etcétera, que ya hoy ya tienes hijas adultas, que ese va a ser el episodio 2, ¿valió la pena? Claro. ¿Por qué? Claro que valió la pena. Porque convénceme. Claro que valió la pena hacer una familia y dedicarme a eso. Primero porque me confrontó y yo crecí frente a eso. Y me tuve que preparar, yo creo que mucho más que si me hubiera seguido en lo que yo sabía hacer. Tuve que prepararme en muchas cosas, en lo que estaban haciendo en la escuela, en inteligencia emocional, en saber de adolescencia, en saber todavía con más profundidad, ¿no? De el proceso de los niños. Leí mucho de la pareja. Ahorita hay mucho problema con las parejas, ¿no? No se tienen paciencia. Y a veces, pues sí, nos sacamos el tapón, ¿no? Pero, por ejemplo, un tip muy importante que yo aprendí fue que cada semana hacer una cita con tu pareja. Cada semana. Y que te arregles y que veas a dónde vas a ir. Al principio lo empezamos a hacer, mi esposo estuvo de acuerdo, le gustó la idea, porque pues bueno, al principio además cuando tienes hijos pues no es tan fácil. Y al principio lo hacíamos en la casa. Pues ponía yo la mesa, cocinaba algo, abríamos un vinito y lo esperaba, ¿no? Con eso. Y alguna vez yo no pude hacer eso y él llegó con algo de la cena, entonces como que también él vio la importancia de conectar. Y la verdad lo hemos hecho en los últimos 19 años. Wow. Todas las semanas. Qué maravilla. Aunque sea un café, aunque sea una cena, aunque sea en la casa, aunque sea un ratito. Las niñas aprendieron a
que no podían bajar porque era la cena Papás. de los papás. Y a no interrumpirnos, a no pedirnos nada, porque era la cita de los papás, ¿no? Entonces, como veían flores y todo, ¡ay! Se ponían muy, cuando eran niñas les daba mucha gracia y ¡ay! La cena, así, claro, y ya se subían y ya no nos interrumpían. Entonces, eso nos mantuvo en contacto. Pero pasó algo muy curioso con eso. Una vez cambiamos, bueno, hemos cambiado los días, a veces el martes, el miércoles, dependiendo de las clases que tengamos o lo que estemos estudiando o el ejercicio que hagamos, etcétera. Lo vamos cambiando. Pero alguna vez íbamos a salir y pasó algo y no pudimos ir en ese día. Y entonces mis hijas, que ya estaban ya grandes, o sea, ya adolescentes, ¿no? Adolescentes grandes. ¿Por qué no se van a ir? Pues no, es que hoy no podemos, vamos a irnos mañana. No, es que hoy es el Día de las Hermanas. Entonces, mientras nosotros era nuestro día de pareja, era su día de hermanas. Entonces ya sabían que cuando nosotros no íbamos a estar, era su día de hacer cosas. Entonces ellas conectaron de otra forma porque no estábamos. Entonces era el día que veían una película. Bueno, hacían cosas entre ellas, ¿no? Increíble. Entonces no te das cuenta cuando tú estás haciendo algo, lo que también estás promoviendo en otros. Pues qué maravilla. Exacto. Que ojalá este episodio promueva en todos los que nos están mirando esta posibilidad de cambio. Yo creo que escucharte, Clau, fue maravilloso entender que es una historia de éxito. Es una historia de éxito por lo que deja. Y todas estas mamás que están en una construcción de familia, todas estas mujeres que están en el camino iniciando, y yo te agradezco este primer episodio porque yo creo que la posibilidad de hablar desde la voz de lo femenino, necesitábamos a Claudia, que fuera ella esta voz que hablara hacia el canal, ayudando y apoyando a todas las mamás que están en el camino de construir una familia. Creo que lo que nos has compartido es muy valioso porque es tu vivencia, es una verdad, ¿no? Una de muchas, pero una verdad de éxito en la que sí se puede, en la que se construye una historia de familia, y la importancia de tomar la decisión de querer hacer una familia y trabajar fuerte porque esto ocurra. En forma profesional también, ¿no? Porque además tú crees que vas a dejar lo profesional a un lado y acá también tienes que trabajar, aprender, hacer todo lo que haces en tu trabajo profesional. Pero otra forma en la que ves el resultado es en tus hijos. Yo también, cuando veo a mis hijas que son decentes, que están enfocadas, que sacan sus cosas, que logran lo que quieren, que ahí van avanzando y que lo están haciendo bien, que tienen su grupo de amigos, que hacen deporte, pues ahí está. Entonces, cuando dices, ¿vale la pena? Pues claro que sí. Cuando volteas y ves eso, cuando volteas y ves tu relación de pareja, cuando ves una casa que que se ha convertido en un lugar de encuentro, en un lugar amable, pues ahí está, ¿no? Entonces, después de 30 años, ¿vale la pena? Claro que sí. Qué maravilla. Pero ahora ya se transformó. Qué maravilla. Por favor, te agradezco tus comentarios, tus observaciones. Ha sido maravilloso, Clau. Gracias por este primer episodio a nuestra madrina. Nos va a encantar que nos compartas tus observaciones, tus sugerencias, cómo ha sido tu historia. Y bueno, las anécdotas que tú tienes, mamá, papá, o tú como hijo. Creo que este episodio es muy significativo para ser una buena oportunidad de reflexión y de copiar cosas que valen la pena. Muchas gracias por acompañarnos. Soy el doctor Rodolfo Lozano Verdiguel y me ha dado mucho gusto que nos acompañes, y nos vemos en el siguiente episodio.